bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. Con un cariñoso saludo, leamos, reflexionemos y contemplemos la palabra de Dios en este sexto domingo del tiempo litúrgico ordinario de la Iglesia. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en esta reflexión, abra nuestro corazón y nos disponga para escuchar la palabra del Señor y para apropiárnosla en la vida personal, que nos ilumine, nos cuestione y nos enriquezca. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Del Evangelio según San Marcos. En cierta ocasión se acercó Jesús a un leproso, se puso de rodillas y empezó a rogarle: si quieres, puedes dejarme limpio de mi lepra. Jesús sintió compasión de aquel hombre, extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí, quiero que quedes limpio. Y enseguida se le quitó la lepra y quedó sanado de su enfermedad. Luego Jesús, con palabras directas, le obligó a irse y le dijo: cuidado con decirle nada a nadie. Ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por esta purificación lo que ordenó la ley de Moisés, de manera que conste ante los sacerdotes. Pero el hombre no hizo lo mandado y empezó a contarle a todo el mundo lo ocurrido y a difundir la noticia, de modo que Jesús ya no podía entrar públicamente a ninguna población, sino que se quedaba fuera en sitios despoblados, pero de todas partes iban a buscarlo. Palabra del Señor. Meditemos este Evangelio donde se ve claramente la actitud con poder de Jesús sanando un leproso de su tiempo. Pero nos preguntamos, ¿qué es un leproso hace 2000 años en tiempos de Jesús? La respuesta que nos damos es: el leproso es la expresión máxima de marginación, de segregación, de exclusión en la vida de los hombres de su tiempo. Un leproso, según la ley cultual contemplada en el libro bíblico de Levítico, era un hombre que tenía que caminar o andar por las calles con la ropa rota, desgarrada, de alguna manera como mostrando las heridas generadas por la lepra, de tal manera que ante esta enfermedad contagiosa todos estuvieran advertidos, no se llamaran engaños y no se acercaran ante un leproso que los podía contagiar. Pero además, como pudiera aparecer en cualquier camino vecinal, la ley del Levítico manda que anden desgreñados en su cabeza, en su cabello, de tal forma que desgreñados y con la ropa desgarrada, hecha jirones, que parecían poco menos que indigentes, la gente los pudiera ubicar públicamente. Pero como si esta segregación, esta exclusión no fuera poco, ellos tenían que llegar a un lugar y gritar cuando alguien estaba cerca: impuro, impuro, soy impuro. Así, las personas, por la voz del leproso, por su pelo desgreñado y por su ropa roída, desgarrada, identificaban fácilmente al leproso y no había riesgo de acercamiento o de contagio. Igualmente, la ley del Levítico prescribía que no podían tocar ningún objeto porque quedaban contaminados y no podían pisar ninguna casa porque igualmente quedaba contaminada. Tenían que salir del seno de sus familias, de sus pequeños campamentos o pueblos donde residían, y estaban condenados a vivir solos. Es tal el nivel de segregación, de humillación y de crueldad
con estos enfermos del mundo antiguo, que también los hay hoy en mucha menor cantidad, está el nivel de crueldad que de ellos los rabinos pensaban que eran como cadáveres y que quien los tocara quedaba como un cadáver impuro. De alguna manera se pensaba que era muy difícil su sanación y que la sanación de ellos era casi el equivalente a una verdadera resurrección de un muerto. Con este personaje se encuentra Jesús. Este es el hombre segregado, discriminado, con ocasión de una enfermedad que no podía ocultar, porque es visible en su piel, en las distintas partes de su cuerpo. Hoy nos preguntamos, ¿cuántas lepras modernas hay? 2000 años después, ciertamente en Colombia, en el centro del país, Cundinamarca, está un pequeño pueblo, Agua de Dios, donde están los pocos leprosos de nuestro país, pero una enfermedad cada vez más exótica y mejor manejada gracias al avance de la medicina y a los cuidados que se tienen con estas personas. Sin embargo, nos atrevemos a decir, hay nuevos marginados, hay nuevos excluidos, hay nuevos humillados, hay nuevos invisibilizados en el mundo de hoy. Podríamos decir que un tipo de lepra en el hombre de la posmodernidad es la que tienen los viejos. Nuestra sociedad, especialmente en Occidente, menosprecia, no valora al adulto mayor. Se dicen palabras como estas: es una persona repetitiva, es una persona demandante, es una persona que estorba, es una persona improductiva, es una persona que me aburre, es una persona que por su estado de salud y el llevarlo constantemente al médico demanda tiempo y resulta costoso. Es una persona que puede ser necia por resultar repetitiva, cantaletosa. Hoy vemos el boom de muchas casas para ancianos y ciertamente no dejo de reconocer que en muchas situaciones se necesitan estos hogares para adultos mayores. En no pocas veces se envía un anciano allí buscando simplemente salir de él, excluirlo, porque en la sociedad productiva, en la sociedad de la utilidad, un anciano que no produce y que no es útil nos resulta estorboso, y una buena manera de ponerlo en un lugar es alojarlo pagando dinero en un asilo, en un hogar geriátrico. Son leprosos, son excluidos de la posmodernidad. Un segundo ejemplo de exclusión. Ya no hablamos solamente de los viejos, hablamos de los excluidos de todos los tiempos. El pobre. Por ahí hay refranes de la sabiduría popular que afirman: un salpullido en un rico es alergia, en un pobre es carranchín. Lo del pobre es robado. Donde hay pobres cualquiera puede entrar, pero donde hay clases sociales altas no todo el mundo puede entrar. A veces el pobre nos parece indeseable. Y hablemos de categorías de pobres: los desempleados o los subempleados, los informales. Hablemos de categorías de pobres: los migrantes que sueñan con venir de un país empobrecido, piénsese África, al sueño europeo. Francisco, en sendos discursos al Parlamento Europeo y en algún momento en una isla en medio del mar Mediterráneo, de la nada, Lampedusa, ha afirmado con tono profético y de denuncia: no puede seguir siendo el mar Mediterráneo un inmenso cementerio para aquellos migrantes de países pobres, africanos, islámicos, que buscando el sueño europeo son rechazados por embarcaciones navales, y muchos de aquellos traficantes de estos pobres los abandonan en medio del mar abierto a su suerte, terminando en un naufragio y en la muerte. Son marginados de nuestra sociedad, se miran con sospecha
en los mundos, en los países opulentos del primer mundo. En nuestro país, hablemos de los desplazados del campo, de un municipio a las grandes ciudades, van llenando la periferia, en los llamados cinturones de miseria que se van normalizando, regularizando, pero siempre se mira de alguna manera con sospecha la vida y de alguna manera la actividad de un informal, de un desplazado por temas de pobreza o de la violencia. Un tercer tipo de leproso, de marginado en nuestro mundo es el enfermo. Un discapacitado a veces tiene oportunidades de empleo, pero muchas veces no. Una madre, con ocasión de su maternidad, se le pagarán los 3 meses de licencia la primera vez, pero si en la empresa hay intuición, hay conocimiento de que se puede volver a embarazar, probablemente le recortarán, le suprimirán su contrato laboral. Es la realidad de mirar casi el embarazo como una enfermedad y donde solamente se busca la productividad de las personas. Un limitado auditivo, un limitado visual, un limitado motriz o de movilidad. ¿Qué dificultad la que tiene para conseguir un empleo digno? Enfermos que miramos con cierta pereza, eres una persona hipocondríaca, eres una persona que solo habla de achaques, de problemas. ¡Qué aburrición! Hablemos de otros temas. No queremos saber de enfermos. Y en la sociedad del bienestar, el malestar es mal mirado. De hecho, la enfermedad mental, entiéndase depresión, entiéndase ansiedad, entiéndase neurosis, entiéndase bipolaridad, entiéndase crispación nerviosa, hoy no se puede decir en el mundo laboral porque corremos el peligro de ser de alguna manera despedidos de nuestros empleos. ¿Quién tiene la culpa de una enfermedad? Y a veces marginamos a los enfermos. Mira, cuando te casas, has dicho ante Dios, prometo amarte en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad. Y tengo que decirte, ese esposo, esa esposa, neurótico, ella bipolar, no puedes dejarla porque está enferma. Necesita más que nunca de la ayuda de esa persona que le juró amor eterno. Todos de alguna manera tenemos enfermedades, celotipias, enfermos de resentimientos, enfermos de envidias, enfermos del alma, de amarguras, porque la vida no nos ha dado las oportunidades que han tenido, no sé, nuestros hermanos en casa, nuestros compañeros de colegio o de universidad. Hay amarguras, eso es enfermedad, hay que saberlas sobrellevar sin marginar a otros. Padre, ¿es carga? Claro que sí. Padre, ¿es cruz? Claro que sí. Y sin embargo hay que saber sobrellevar con amor a esta persona enferma en su psiquismo, en su neurosis. Pablo lo dice bellamente, sobrellévense unos a otros con amor. Hablemos de un cuarto tipo de marginación bien especial. Hoy el analfabeta tecnológico se siente marginado de la sociedad. Una persona que desconoce el mundo, el continente, el llamado continente digital, que no sabe de internet, de computadores, de redes sociales, que de alguna manera no tiene un correo electrónico, una persona que no está en WhatsApp, una persona que no tiene la posibilidad o no ha accedido a este conocimiento, ella se siente marginada. Hay que mirar una conversación o escuchar una conversación de un adolescente con su padre o con su abuela. Ay, por Dios, ¿en qué mundo estás? ¿Cómo que no conoces qué es un correo electrónico? ¿Cómo que no sabes manejar un WhatsApp? ¿Cómo que no sabes colocar una imagen en Instagram? ¿Cómo es que no sabes montar un video en YouTube? De alguna manera marginamos. Y hoy hay esa llamada brecha tecnológica, tal vez no de la gente más joven, pero sí de la gente más adulta, y es un tipo de marginación, de exclusión en nuestro mundo. En un quinto tipo de expresión de exclusión humana en la posmodernidad,
Les va a sonar simpático, pero es exclusión. La gente que no es bonita, los feos. No se me rían. Sí, los feos hoy son excluidos. ¿Quiénes son presentadoras en televisión? Modelos y reinas. ¿Quiénes son cajeras o atienden en taquillas en los bancos? Niñas bonitas. ¿Quiénes son las auxiliares de vuelo en los aviones? Niñas bonitas. ¿Quiénes encontramos nosotros que atienden a veces en los almacenes? Niñas bonitas. La fealdad, de alguna manera, nos resta competitividad para poder presentarnos ante el mundo. No voy a decir que es completamente marcado, pero detrás del racismo hay también ese concepto estético. Esta raza morena es fea, esta raza amarilla es fea, y de alguna manera hay exclusión frente a ellos. En el racismo, que es una forma de marginación, hay ese criterio arribista frente a las personas que no son bonitas. Un actor de televisión, un modelo de pasarela, no nos sirve si no es una persona linda. ¿Quién ha determinado el concepto de que una mujer tiene que ser 90, 60, 90? ¿Quién ha determinado ese concepto? ¿Acaso nuestra Miss Universo, Paulina, no es 90, 60, 95? ¿Quién ha determinado qué es belleza y qué no es belleza? ¿Acaso no es más importante la belleza interior? ¿Por qué la Madre Teresa de Calcuta fue en su momento la mujer más fotografiada de la historia? ¿Su belleza era física? Para nada, su belleza era interior. En el cristianismo, en las religiones, se mira la belleza interior como la bondad, la nobleza, la capacidad de amor, la grandeza de alma que hay en una persona, en un ser humano. Hablemos de un sexto tipo de discriminación. Hablemos de la mujer. Quítele el siglo XX a la historia humana. Quedémonos durante todos los siglos de historia, hasta hace 100 años, y vamos a encontrar que la mujer ni estudiaba, ni trabajaba, ni tenía derechos políticos. De alguna forma, la gran liberación, la gran emancipación de la mujer ha sido en el siglo XX, sobre todo en Occidente. Estudia, trabaja, y sin embargo tenemos que reconocer en las empresas donde hay un mismo trabajo, el mismo cargo entre un hombre y una mujer, remuneran mejor al hombre. En una empresa, en no pocos casos, para un alto cargo, cuando hay varias personas compitiendo, parece que hay una ventaja competitiva para el hombre por encima de la mujer. La mujer a veces en su trabajo es menos valorada y pareciera con menos oportunidades. Ahora hablemos del mundo africano, prácticas tan inhumanas como la ablación, la mutilación del clítoris en la mujer. Hablemos del mundo islámico, el más radical, en los sectores más radicales, no más occidentalizados, donde la mujer tiene que andar todo el día con el famoso vestido de la burka, tapada completamente, y no se le da derecho de alguna manera de ser ella misma. La mujer ha sido marginada y aunque ha ganado mucho, todavía puede ganar más. Hablemos de una séptima y última categoría, sin ser las únicas. Hoy los hombres religiosos, los hombres piadosos, los hombres virtuosos, podríamos decir los cristianos que hacen profesión pública de su fe religiosa, son señalados. En el mundo oriental, y hablando concretamente de los países islámicos, puede que haya un martirio de sangre para los cristianos. Egipto, Siria, Nigeria, Pakistán y otros países árabes. Pero en el mundo occidental, si no hay un martirio de sangre, hay un martirio moral para el que se atreve a profesar públicamente una fe religiosa. Yo nunca he podido entender, nadie discute la autoridad jurídica, la formación académica y el rigor del pensamiento del Procurador General de nuestro país. Y sin embargo, cuando él emite un concepto jurídico,
nadie lo cuestiona por ese lado, pero uno sí ve en los blogs de los grandes periódicos en internet que todos los ataques son de este tenor: maldito católico, asqueroso ultracatólico, oscurantista, conservador, medievalista. ¿Por qué esa intolerancia? ¿Por qué esa marginación? ¿Por qué pareciera que hablar de una fe religiosa fuera una lepra? ¿Cómo se ha acuñado con fuerza, por ejemplo, en un país tan importante como España, la idea de que ser progresista, la contracción de progresista, ser progre, es ser supuestamente ecologista por convicciones políticas, bisexual por orientación afectiva y anticatólico por credo o anticredo religioso? ¿Quién ha dicho que el laicismo es arrinconar, ridiculizar, despreciar, burlarnos de la fe religiosa de otra persona? Nuestro país, Colombia, que tiene una constitución laica, la laicidad sana, no enferma, garantiza las expresiones religiosas diversas de los ciudadanos. Por una laicidad enferma, un laicismo enfermo, arrincona, niega, castra cualquier manifestación pública de la fe. Hoy muchos hombres religiosos en Occidente son objeto de burlas, desprecios, sospechas, críticas, simplemente por decir soy católico. Para nadie es un secreto que en el gigante asiático, China, donde hay 50 millones de cristianos, 15 de ellos católicos, allá el gobierno ha fundado una iglesia católica nacionalista que no tiene comunión con el Papa Francisco ni con la iglesia del mundo entero, y donde los sacerdotes y los obispos son nombrados de bolsillo por las autoridades del Partido Comunista Chino. Y los que se han atrevido a presentar su comunión y su simpatía con Roma y con el Papa han sido encarcelados o sencillamente desaparecidos. Eso es lepra, eso es marginación, eso es exclusión en el mundo de hoy. Pero vamos a lo más interesante de esta reflexión que compartimos con ustedes: cómo sanarnos de las lepras que tenemos, todas lepras externas, pero hablemos de una lepra interior que hay de manera universal, es la lepra del pecado. Si se inventara una máquina para mirar el alma espiritual de cada uno de nosotros, encontraríamos tantas llagas, tantas heridas en nuestra alma espiritual. Habrían tantas lepras en el mundo como seres humanos existen. Quizás, más allá de esos fenómenos sociales o ideológicos, donde hemos catalogado lepras culturales, hablemos de esa lepra espiritual, esa lepra interior, el pecado personal. De cara a esta cuaresma que vamos a iniciar el próximo miércoles, 18 de febrero, reconozcamos que la gran tragedia del ser humano es su pecado. Uno es esclavo de su propio desorden. Uno es esclavo de sus propias codicias. Uno es esclavo de sus propias adicciones. Uno es esclavo de sus propios rencores. Uno es esclavo de su propio orgullo y envidia. Necesitamos ser liberados. Estamos enfermos. Necesitamos ser sanados. Y la pedagogía hermosa del Evangelio de este domingo nos enseña cosas muy lindas. Si bien la sociedad le había dicho al leproso, apártate, el leproso del Evangelio de este domingo nos dice que lejos de alejarse de Jesús, se acerca a Él.
no teme acercarse a quien se confía como su sanador, su curador y, si se quiere, su redentor. Lo puede sanar, lo puede curar, lo puede redimir. Pero luego se atraviesa en mitad del camino y en una actitud corporal de profunda humildad se arrodilla y le dice, desarmando el corazón de Jesús: mira, la ropa raída, el pelo desgreñado, gritando ante la sociedad, impuro, impuro, sin poder ver mi familia, viviendo en soledad, soy un cadáver en vida y me asimilan con un cadáver. Si me tocan, es como tocar un cadáver, quedan impuros. Estoy absolutamente humillado por la cultura y por las leyes religiosas de mi tiempo. Te pido algo, Jesús, si tú quieres, si tú lo deseas, puedes sanarme. Y lo hace de rodillas, una actitud corporal que denota una profunda humildad del corazón. Tú y yo, si nos sentimos con lepras en el alma, con esclavitudes, rencores, adicciones, codicias, lujuria, envidias, incapacidad de amar a otra persona, digámosle al Señor con toda la humildad de nuestro corazón, como si estuviera postrado, arrodillado: si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Tú lo puedes, Señor. Nos dice el Evangelio que Jesús, en principio, como que se impacta. No esperaba que el leproso se acercara a él de esa manera, pero luego dice que siente compasión y que alarga su brazo y su mano y simplemente rompiendo o violando la ley cultural religiosa de su tiempo, toca al leproso y le dice en una infinita compasión y con todo el poder del Hijo de Dios: quiero, quedas sanado, limpio de tu lepra. Enseguida le manda, según ordena la ley mosaica, la ley de Moisés: ve a presentarte al sacerdote del templo y que él certifique, porque es el único que puede certificar que estás sanado, para que puedas ser reinsertado en la vida de comunidad, en la vida de sociedad, para que puedas volver donde tu familia. Por favor, no se lo digas a nadie. El leproso emocionado, el leproso conmovido hasta lo más profundo de su ser, el leproso cuando se da cuenta que hubo ese encuentro humano, palabra de Jesús, queda sanada porque lo quiero, y gesto, toca su mano, Jesús que toca lo intocable, Jesús que toca lo intocable en un gesto profundamente humano. Este leproso se conmueve hasta lo más hondo de su corazón y simplemente sale a gritar, a cantar, a anunciar las maravillas de Dios. Lo que Dios ha obrado en su vida, lo que los demás no habían podido hacer, Él lo hace. Cuando pienso en ese gesto profundamente humano de Jesús, donde Jesús primero ni queda contaminado y segundo el leproso queda sanado, queda curado, pienso en Francisco. Cuando en el lavatorio de los pies, en su primer año de pontificado, en el lavatorio de los pies hay dos mujeres y hay una de ellas no creyentes, cuando hace ese lavatorio de pies en un internado donde son jóvenes con conflictos, con problemas. Cuando Francisco visibiliza al paralítico en silla de ruedas, aquel que tiene deforme su cabeza, cuando habla de los mendigos y manda a colocarles baños, duchas y un kit de aseo que se les obsequie, y manda a hacer una organización de la planta física en los bajos del Vaticano, uno dice, está visibilizando a los invisibles, está tocando a los leprosos. Cuando Francisco dice, nos esclaviza el capital financiero en nuestro tiempo, cuando dice, hoy no se sirve al hombre, sino que se esclaviza el hombre del dinero y del capital, cuando dice, ¿dónde están aquellos que pueden decir son responsables por la muerte de tantos naufragios, de tantos náufragos en el mar Mediterráneo?
Cuando Francisco oye a la niña que llora en Filipinas, que le dice entre lágrimas, ¿dónde está Dios en el sufrimiento de los niños? Y Francisco nos dice, no nos dé miedo llorar. Él está tocando la carne del leproso. Es Jesús en el siglo XXI diciéndonos, no podemos seguir marginando a una persona porque es vieja, sobre todo en Occidente, porque es pobre, desempleada, subempleada, desplazada, migrada, migrante, porque es enferma, porque es fea, porque es mujer, porque es cristiano. No se puede marginar a un ser humano siguiendo las categorías arribistas de nuestro mundo. Hoy tanta gente que tiene la idea que si no se es una persona joven y queremos estar eternamente jóvenes, si no se es una persona bella y queremos estar eternamente bellas o bellos, si no se es una persona inteligente, adinerada, sana, famosa, progresista y del primer mundo de las grandes ciudades, como que fuéramos ciudadanos anónimos o ciudadanos de segunda categoría. No es el plan de Dios. Yo me impresiono, qué dolor lo de Charlie Hebdo en París. Qué dolor por esos 18 muertos, 20 muertos en total, con todo lo que hubo buscando sus asesinos. La pregunta es, si esos muertos hubieran sido en Nigeria, donde esa misma semana terroristas mataron más personas en una capilla, Boko Haram mató más personas, porque el mundo se arrodilla y llora a los muertos franceses, pero el mundo no lloró esa misma semana de enero a los muertos de Nigeria por la misma razón. Fundamentalistas islámicos, extremistas, amantes del terror. ¿Por qué unos sí concitan la atención de la prensa mundial y los muertos de Nigeria, este país africano, son muertos de segunda categoría? No, Cristo no es excluyente. Cristo no privilegia a unos sobre otros. Cristo no mira la apariencia. Cristo mira el corazón humano. Señor Jesús, si me llamo cristiano, si quiero, como tenemos este libro de reflexiones, de homilías de todo el 2015, vivir con sentido, danos la sabiduría para mirar el corazón de las personas y no discriminarlas por una lepra exterior, por una apariencia física, por un concepto de raza, de sexo o de religión. Señor, no somos progresistas, no somos más civilizados si discriminamos a un cristiano, a un moreno, a un viejo, a un enfermo, a un pobre, a una mujer. Somos progresistas si siguiendo tu evangelio somos capaces de tocar al leproso y con nuestro amor decirle: el nombre de Cristo estás reivindicado, el nombre de Cristo estás sanado. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.